A ver, a ver, a ver. No sé. Ok. Estamos listos, Cristian, te presento. Ok, Sí, ok. perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias por su participación en esta excelente charla que nos está dando el día de hoy el doctor Cristian Fernando Leza. Cristian hizo su maestría en la Universidad de Wichita y recientemente terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Memphis, en el laboratorio del doctor McKenna. Y bueno, ella tiene pues ya más de una década de estar estudiando escarabajos pasálidos. Nos conocimos creo que hace como 2 años, en el 2009, secretarios del proyecto de artrópodos de la Alaska de Mesoamérica. Desde entonces hemos mantenido una comunicación bastante fluida y ahora Cristian también pues, se incorporó a nuestro equipo de investigación del Centro Universitario de Zacapa. Y bueno, también quiero agradecer al maestro Carlos Vargas, director del Instituto Universitario, y a la maestra Sonia Villatoro, coordinadora del programa, que nos han estado apoyando y dando sus espacios para poder tener estas charlas. Entonces te dejo el micrófono, Cristian. Bueno, gracias. A ver, espero ahí que todos me escuchen. Voy a dar, antes que nada, muy buenas tardes. Espero que todos estemos manteniéndonos a salvo aquí en estos días, ¿no? Antes de empezar mi charla, solo un poco de guía de algunas, algunas cosas que ustedes pueden aprovechar por parte de la charla. Ustedes, no sé si se ve este cursor que voy a estar usando acá es un cursor láser, entonces ese voy a estar usando para dar, para apuntar. Cada diapositiva, si ustedes pueden ver acá, tiene un número, entonces si tienen alguna pregunta o quieren anotarlo, solo pueden anotar el número de diapositiva y ya. Con eso, si tienen preguntas más adelante, al final de la charla, pues podemos entrarle. Antes de todo, muchas gracias. Estoy muy emocionado de tanta gente que se quiso unir a la charla. Y bueno, la charla que yo les voy a hablar hoy se titula Mesoamérica, lugar de origen y diversificación de biodiversidad. Estoy hablando específicamente para un grupo de escarabajos que son unos escarabajos descomponedores de madera de la familia Pasalidae del Nuevo Mundo. El trabajo que ustedes van a ver acá, aunque en la mayor parte yo realicé bastante parte del trabajo, es un trabajo integrado, sobre todo del laboratorio de McKenna en la Universidad de Memphis, pero ya viene desde más o menos 10 años de estar aprendiendo de estos escarabajos cuando empecé en la Universidad del Valle con el doctor Jack Schuster, con el doctor Enio Cano, y bueno, luego
el doctor Larry Jiménez en Colombia, que hemos continuado un estudio. De hecho, él es también autor de esta plática. Por si hay gente que no me conoce y todo, vamos a hacer un poco de promoción acá. Este es mi usuario de Twitter de ciencia. Entonces, empecémosle a la plática. Bueno, la plática de los escarabajos que yo les voy a dar, voy a hablar sobre este grupo de escarabajos que es extremadamente interesante. Y son extremadamente interesantes, de hecho, por muchas características que tienen estos escarabajos. En su ecología y su dieta se le llama, es una dieta saproxilófaga, eso quiere decir que comen madera podrida. Son relativamente grandes, digamos, comparándolo con otros tipos de escarabajos, todos son negros. Aquí podemos ver la foto de cómo tradicionalmente encontramos pasálidos dentro de madera podrida. Entonces, si nosotros alguna vez, si alguno de ustedes se ha aventurado y ha rajado leña le ha echado hacha a un tronco en los trópicos, sobre todo, se van a dar cuenta que a veces están estos escarabajitos, que son los escarabajos del género Pasálidos. En comportamiento son muy importantes porque debido a que por su dieta ellos necesitan utilizar simbiontes en sus intestinos, pues los simbiontes se los pasan de los adultos a las larvas y de las pupas también. Luego de que son pupas también se lo pasan a este subadulto, se llama subadulto. Este no es otra especie de escarabajos, la misma especie, solo que aún está cafecito porque su quitina todavía no se ha desarrollado completamente. Entonces ese comportamiento el comportamiento de cuidado parental y de vivir en familias dentro de estos túneles es un comportamiento que nosotros le llamamos subsocial. Y debido a esto, pues ellos utilizan varias herramientas, entre ellas una muy interesante es su sistema de comunicación acústico. Ellos se comunican por medio de sonidos y es algo muy, muy interesante que pues no es a lo que yo me especializo, sino que lo que a mí me interesa de estos escarabajos es su distribución y su diversidad. Y a mí me llama mucho la atención. Si nosotros vemos la distribución de estos escarabajos, yo estudio los escarabajos de este grupo que se llaman Proculini, es una tribu, ¿ok? Y estos son endémicos al Nuevo Mundo. Entonces, en el Nuevo Mundo o en el continente americano, nosotros tenemos dos grandes grupos de nivel taxonómico de tribus que están presentes. Y ambas tribus son endémicas al Nuevo Mundo. Tenemos la tribu Proculini y la tribu Pasalini. Su distribución de especies, de hecho, es bastante interesante porque nosotros podemos ver que en Proculini el porcentaje de especies en el norte es mayor que el porcentaje de especies de Pasalini. Y mientras nosotros vamos descendiendo hacia el sur, vemos que aumenta el porcentaje de especies de Pasalini y disminuye el porcentaje de especies de Proculini. Esta gráfica, digamos que está escalada al número de especies de cada país. O sea, por ejemplo, Colombia es el número con más especies ahorita de los países que tenemos, digamos, recientemente contados. Vemos que hay 120 especies con una distribución ahí un poco parecida al 40% de Proculini, 60% de Pasalini, ¿no? Y que vemos que está más o menos ahí en medio. Entonces, esta distribución, pues ya más adelante les voy a contar la historia biogeográfica o por qué se cree más o menos que se tiene esta distribución del grupo. En Proculini, que es el grupo que yo estudio, por lo menos yo los divido más o menos en dos grupos geográficos, y los divido en un grupo sudamericano que cuenta con dos géneros, más o menos 91 especies, dentro de la cual se encuentra el género Veturius, que tiene 33% de la diversidad, o el 33% de especies dentro del grupo, y otro que se llama Popilius. Entonces, el otro 60% de Proculini está distribuido a lo largo de Mesoamérica. Y lo que es
interesante aquí podemos ver que es muy numeroso a nivel de géneros, diferente de lo que vemos en Sudamérica. Y bueno, también es más numeroso a nivel de especies, pero en general es porque es un mayor porcentaje de la diversidad. Y una cosa bastante interesante es que la mayoría de estos géneros que ustedes ven acá son géneros que están asociados a montaña. Por ejemplo, este es un género emblemático de pasálidos que se llama el género Proculus, es endémico a Mesoamérica nuclear, o esta parte que les estoy enseñando acá, y vive principalmente en las montañas, en los bosques húmedos montanos, y se caracterizan, o muchos de estos géneros se caracterizan porque no pueden volar y tienen alas reducidas. Entonces no se pueden mover o no son muy buenos para moverse de un lugar a otro. Este hecho de que estén en las montañas o sean específicos de las montañas, aunado con el hecho de que no pueden volar y se les dificulta la movilidad, crean mucho endemismo, o lo que nosotros le llamamos endemismo. A lo que me refiero con endemismo es de que ocurren únicamente en lugares particulares. Entonces, en Mesoamérica, este grupo de pasálidos mesoamericanos de montaña, existen endemismos regionales a nivel de género. Tenemos géneros que son endémicos a región. Por ejemplo, Proculus, que ya se los mencioné, es endémico a Mesoamérica nuclear. Existe también este otro ejemplo, el género Higes. Y tenemos acá endémicos a las montañas de México, sobre todo a la parte de la Sierra Madre del Sur, a la cadena volcánica, a la Sierra Madre Oriental. Y tenemos también géneros que son endémicos acá en Panamá. Y a nivel local tenemos un endemismo de especies. Entonces, especies del mismo género son endémicas a montañas aisladas, como es el ejemplo de Ojiges politus acá para el trifinio, o son endémicos a grupos de montañas que están relacionadas geológicamente o ya sea geográficamente por proximidad, como es el ejemplo de Ojiges labissimus acá y Ojiges hondurensis. Entonces, esto es bien interesante porque vemos que la taxonomía está geográficamente estratificada, ¿verdad? Tenemos las tribus endémicas, los géneros endémicos a nivel de regiones y luego tenemos especies que son endémicas a niveles un poco más locales. Entonces, la gran pregunta para el nerd que soy yo, dentro de que ha estado observando estos patrones por mucho tiempo, es cuáles son los procesos evolutivos detrás de estos patrones geográficos de diversidad en Proculini. Y realmente yo empecé esta pregunta con este trabajo que yo les estaba montando aquí, que se llama Ojiges en la Universidad del Valle de Guatemala, cuando yo hice mi tesis de licenciatura y la fui aumentando hasta tratar de responderlo a nivel región, a nivel continental, en todo el gran continente americano. Entonces, para responder esta pregunta, tuvimos que crear una filogenia. Básicamente, filogenia se le llama, es un gráfico donde podemos, se reconstruye la historia evolutiva de las especies extantes en este momento, o sea, de las especies que todavía están vivas, y a partir de esta historia evolutiva poder inferir un poco de su historia biogeográfica y su historia geológica. Entonces, para crear eso, yo muestré o tomé muestras de dos subfamilias de la familia Pasalidae, o la familia Pasalidae. De hecho, tienen dos familias, su familia Holococicline y su familia Pasalidae, que están representadas en la filogenia que yo les voy a presentar, la cual tiene 6 de las 8 tribus de Pasalidae. Entonces, vamos aquí un poco abajo en la jerarquía. Y el grupo que estaba estudiando Proculini, tengo la presencia de los 20 géneros de Proculini, los 20 géneros que reconocemos actualmente, más o menos 69 especies de las 222. Entonces, y geográficamente tengo muestras desde Estados Unidos, más al norte creo que tengo es Tennessee, hasta muestras de Argentina, que en parte
he logrado o fui muy bendecido que he pasado colectando. Entonces todos estos han sido mis puntos de colecta de más o menos los últimos años, o que me han proporcionado colaboradores para lograr hacer este gran reto, ¿no? Entonces, durante la plática voy a tratar de explicar algunos términos que pueden ser muy técnicos para personas que tal vez no están relacionados con la jerga de árboles filogenéticos y de todo eso. Y también me voy a meter a detalle un poco para las personas que sí están relacionadas con este tema y quieren saber un poco más a detalle en la metodología que utilicé para construir estos árboles y para hacer las inferencias que les voy a presentar. Entonces, por ahí les voy a pedir paciencia a los que están bastante avanzados, que me hagan paciencia cuando esté explicando cosas que ustedes dicen, ¿y por qué me viene a decir esto a mí? Si yo sé ya qué es. Y también le voy a pedir presencia a algunas personas, si ya me escuchan hablando en una jerga un poco más especializada, pues voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Entonces, nuestro árbol lo reconstruimos con 140 terminales, eso quiere decir 140 especímenes de pasálidos, con 3 marcadores moleculares, o sea, 3 genes, de los cuales 2 son genes nucleares, el gen CAR y Whitley son de codificadores de proteínas, y utilicé el gen de la unidad ribosomal pequeña, de la subunidad ribosomal pequeña 28S, más 57 caracteres morfológicos, los cuales los mezclé de 4 formas diferentes y hice análisis filogenéticos utilizando los métodos de verosimilitud, es ese que dice maximum likelihood ahí, un Betón bayesiano y también métodos de parsimonio. Entonces, ¿por qué es importante la reconstrucción de estos árboles filogenéticos? En realidad, todas las deducciones que nosotros hacemos acerca de la historia evolutiva de cualquier organismo vivo, lo hacemos en base a esta filogenia. Y para Pasálide, realmente no existía una filogenia adecuada para hacer las preguntas en detalle que yo tenía. Entonces, mi plática de aquí en adelante va a ser más que todo de los resultados que yo obtuve en mi tesis de doctorado, y la voy a dividir en 4 grandes temas. La filogenia y la evolución de los pasálidos del Nuevo Mundo, que es lo que les voy a hablar a continuación. Luego, las implicaciones taxonómicas, la biogeografía histórica para pasálidos y, por último, la conservación y la futura investigación en este tema. Así que vamos a empezar un poco con la reconstrucción filogenética. Entonces, para conocer en detalle la historia evolutiva, nosotros necesitamos un buen árbol filogenético. El problema es que para Pasálide, estas eran las únicas o las más detalladas filogenias que nosotros teníamos. Todas estaban basadas en morfología, lo cual es una base de datos realmente válida, pero sin embargo es hasta un punto limitada, entonces necesitábamos usar caracteres moleculares para desarrollar. ¿Cómo leemos una filogenia? Entonces este es un árbol filogenético. Cada puntito que ustedes ven acá, esto que yo estoy señalando, representa un ancestro en común. Y cada ramita que ustedes ven aquí, esto representa el ancestro común y la división de ese ancestro común en grupos hijos, ¿no? Todo este grupo que nosotros vemos acá, nosotros le llamamos clados, y los clados representan a todas las especies que están actualmente vivas y las que se extinguieron, que descendieron de ese ancestro en común. Entonces, este clado grandote que está acá se llama Proculini. Este clado grandote que está acá son los del Nuevo Mundo. Este es un clado también, que es un grupo de Proculini. ¿Ok? Entonces, el problema que teníamos era que la resolución de las filogenias era solo a nivel de género, y nosotros estábamos preguntando
preguntas que necesitamos entender un poco a nivel de especie que estaba pasando y que estaban poco soportadas. Entonces, si ustedes ven acá, estos son bajos soportes o estadísticamente estas relaciones eran plausibles, pero realmente no teníamos un soporte estadístico para decir que eran reales. Y el otro problema era que a veces teníamos filogenias en las cuales esas relaciones que nosotros estábamos buscando evaluar realmente no estaban detalladas, como es el caso de esta filogenia acá y esta que podemos ver acá. Sin embargo, la presencia de esto nos ayudó a trazar un mapa por el cual construir una filogenia nueva. Entonces, en resumen, yo voy a utilizar como hipótesis o más bien como el punto de partida la filogenia hecha por Boucher. Y Boucher nos decía, ¿se acuerdan que estaban los dos grupos de aquí en América, ¿no? Pasalini y Proculini? Nos decía que Proculini estaba dentro de un clado que incluía varios miembros de la tribu que se llama Pasalini. ¿Okay? Nosotros a esto, o sea, en este ejemplo acá, Pasalini le llamamos un grupo no monofilético. ¿Qué quiere decir eso? Que el clado no incluye a todos los descendientes, perdón, el grupo no incluye a todos los descendientes de ese clado. Entonces, vemos acá. En esta hipótesis, Pasalini es no monofilético, porque para ser monofilético debería incluir Proculini. Y de hecho esto ha sido una de las grandes preguntas que se tenía sobre taxonomía en Pasálidos. No sabíamos cuál era la relación entre las dos tribus de América. Entonces, aquí están los resultados de los 4 alineamientos que yo les dije y todos los métodos que yo utilicé. Entonces acá, como podemos ver clarito y sin dudas, no son mentiras. Acá podemos ver alguno con muchas dudas, pero lo que podemos ver realmente es un patrón donde nosotros estamos viendo que todos los Pasalini se agrupan juntos, o sea, los Pasalini los estamos recobrando como un grupo monofilético y a Proculini también lo estamos recobrando como un grupo monofilético, con excepción de 2 análisis. Entonces, para los que notaron eso de que existían por lo menos 2 filogenias de las que nosotros estamos proponiendo, donde Proculini no era monofilético. Entonces, Proculini aquí incluye a Pasalini. Acá las relaciones no están bien resueltas. Y luego cuando nosotros incluimos morfología, vemos que ya obtenemos un Pasalini monofilético y un Proculini monofilético. Entonces, debido a que tenemos 2 sets de datos que nos muestran realmente resultados contradictorios, hicimos otro grupo de análisis, un grupo de análisis donde se llama un mapeo de verosimilitud. No se ve la presentación, me están diciendo. ¿Quién te avisó? Ups. ¿Sí se ve? Sí, ahora estamos en los triángulos y anteriormente estaban los árboles. Quizá voy a hacer la conexión. Es que me habían avisado, me habían avisado que no se veía. Entonces, por acá. Entonces, ¿qué? ¿La continúo así? ¿O...? Sí, yo eso que escribir la conexión de la otra persona que avisó, que a ver si la puede revisar, o salir y volver a entrar, y así continuamos. Y va a quedar grabada y es publicada en el canal de YouTube de Centro. Ok, entonces le voy a... Entonces, este mapeo, ustedes lo que ven acá es un análisis donde prueba clústeres, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos un clúster acá que se llama Proculini y luego otro clúster aquí que se llama Pasalini. Estas posibilidades o este porcentaje que ustedes acá es el porcentaje de probabilidad de que estas relaciones sean verdaderas. Entonces, para nuestros alineamientos, para todos nuestros alineamientos, lo que el análisis de mapeo de verosimilitud nos indica es que el árbol más posible
es el que junta a Proculini o obtiene un Proculini monofilético y a un Pasalini monofilético. Entonces eso solo lo hicimos para básicamente asegurarnos de que nosotros estamos proponiendo una filogenia o estamos proponiendo que los dos grandes grupos de acá de América Latina son lo que nosotros llamamos monofiléticos, o sea, grupos que incluyen a su ancestro en común y a todos sus descendientes. Bueno, si ustedes se recuerdan, yo les había mencionado que una de las preguntas que teníamos con las hipótesis anteriores era si en realidad estos dos grupos eran monofiléticos. Entonces, la hipótesis era que no, nuestros datos nos dicen que sí, que en realidad sí tenemos un Proculini monofilético y un Pasalini monofilético. Y acá ya ven ustedes con todo el número de especies que nosotros utilizamos y el árbol final que se está presentando como la filogenia. Bueno, esta parte aquí es para todos los nerds que disfrutamos reconstrucción filogenética. Así que le voy a entrar un poco más a detalle a lo que logramos encontrarle. Yo les dije, ¿no?, que las filogenias morfológicas tenían su bastante mérito. Las relaciones que nosotros recuperamos son bastante parecidas a las relaciones filogenéticas propuestas por Boucher en el 2006. Sin embargo, existían unos cambios, sobre todo de composición de lo que Boucher llamaba géneros. Ahora, lo que les voy a mostrar ahorita es un ejemplo de cómo estamos utilizando estas relaciones filogenéticas para entender la evolución y la distribución de estos grupos. Entonces, una de las cosas que encontramos es de que existe un gran grado de conservación de nicho filogenético. ¿Qué se le llama la conservación de nicho filogenético? Para el aspecto de dónde viven los pasalios. Entonces, si ustedes ven acá, yo tengo estas montañitas de caricatura donde estoy marcando 3 hábitats. Un hábitat montano, un hábitat más o menos de medio montaña y un hábitat de tierras bajas. Entonces, cuando ustedes ven los colorcitos acá es en qué parte de este hábitat habitan las especies de pasalios. Les dije que en Mesoamérica la gran mayoría habitaba en las montañas. Bueno, hay unos que se pueden mover entre montañas y, por ejemplo, las tierras medias y otros entre montañas y tierras bajas. La conservación filogenética de nicho es cuando el clado conserva únicamente un nicho o la mayoría de especies dentro de este clado logran conservar ese nicho en particular. Entonces, si vemos bien acá, este clado entero, este gran clado que tenemos acá, todos, si no es que la mayoría, son montanos. Y eso es algo muy interesante, porque los grupos que muestran este endemismo, o sea, los grupos enteros, se miran que han estado en las montañas desde hace muchos años, o eso podemos hipotetizar por medio de este análisis. Entonces, habíamos mencionado a O'Higgins, ¿no?, que es endémico acá de Mesoamérica nuclear, estrictamente montano, conservación alta de nicho. Proculejus también, que era endémico acá arriba, conservación de nicho. De hecho, es algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, Oilius es el género con más amplia distribución y es uno de los géneros que se puede mover entre montaña alta y montaña media. Incluso podemos movernos a el siguiente clado y vamos a observar este patrón un poco más evidente. Si yo les muestro estas distribuciones acá y ustedes pueden ver los colores acá, donde ven este color morado, que son pasalios que pueden estar en tierras bajas, y este color anaranjado, vemos que los clados, por ejemplo, Berres, o este grupo que se llama Beturius, que puede estar en tierras bajas, o Ontotaenius también es otro de esos, son los que tienen una más
amplia distribución geográfica. Ahora bien, eso puede ser por muchas razones. La principal es de que sabemos que en Mesoamérica todas las montañas funcionan más o menos como islas o están aisladas, ¿no? Entonces, si los elementos no pueden volar, si los pasálidos no pueden volar o no se mueven mucho, y aparte de eso, solo viven en montañas en su clado, va a ser muy difícil dispersarse. Y lo que nos dice este análisis es que el clado que logró bajar a las tierras bajas desde las montañas han sido los clados que han logrado expandirse y diversificarse a lo largo de todo el continente. Entonces, de esta forma es que usamos esta información o la información de la filogenia para poder inferir la historia evolutiva de este grupo. Entonces, voy a cambiar un poco de velocidad acá y me voy a pasar a las implicaciones taxonómicas que tuvo este grupo. Y básicamente, así como las filogenias nos informan de la historia evolutiva, muchos de estos patrones de distribución, o sea, se recuerdan, yo le dije, hay géneros endémicos, hay especies endémicas, todos esos patrones nosotros los deducimos por medio de la historia evolutiva, pero también por medio de los grupos taxonómicos. Entonces, si los grupos taxonómicos están bien, nuestro modelo de evolución también va a ser mejor. Entonces, voy a pasar un poco a las implicaciones taxonómicas, sobre todo por si hay algunos interesados en pasálidos acá, de lo cual no voy a hablar mucho detalle. Para pasarle el marco taxonómico se puede basar, o el marco taxonómico moderno se basa en dos trabajos. En 1970, el trabajo de el doctor Pedro Reyes Castillo, o el trabajo de Boucher en el 2006. Entonces, ellos ellos son los que han definido las dos tribus, básicamente, y han logrado definir todos los géneros o los géneros que han estado dentro de esas tribus. Y los trabajadores subsecuentes hemos seguido la definición que ellos tienen. Y en comparación se parecen mucho la composición genérica o a nivel de género, se parecen mucho los dos sistemas. Sin embargo, o sea, por ejemplo, ven acá en Pasolini, tienen exactamente los mismos géneros, y en Proculini tienen algunos géneros distintos, como por ejemplo, Pedro consideraba algunos grupos como género que Boucher no, y luego Boucher consideraba otros grupos a nivel de género que Pedro no consideraba. Entonces, a nivel superficial podemos decir que los sistemas taxonómicos se parecen mucho, pero cuando vemos a nivel de composición de especies, estos en Proculini por lo menos son todos los géneros donde las especies difieren o existe por lo menos la diferencia entre una especie o no. O sea, a nivel de especie, los sistemas sí, digamos, son poco claros. Entonces, un poco de lo que hemos logrado clarificar con estos sistemas. Entonces, para darles un resumen, porque sí las implicaciones taxonómicas son bastante grandes, para darles un resumen de lo que hemos encontrado, voy a quitar todos estos nombres que están acá y al arbolito se le van a iluminar ahí unas ramas y las ramas que se iluminen van a representar géneros. Entonces, existen 20 géneros ahora en Proculini. Sin embargo, nosotros encontramos 23 clados a los cuales se les puede llamar géneros, ¿no? Si nosotros creamos conceptos genéricos para esos clados. Dentro de esos 23 géneros, la diferencia es por lo siguiente. Nosotros encontramos 8 de los 19 géneros existentes de Proculini como monofiléticos. O sea, géneros que incluyen a su ancestro en común y a todos sus descendientes realmente taxonómicamente son géneros que han sido estables y
géneros que están muy bien definidos. Entonces, estos probablemente no van a sufrir ningunos cambios. Okay. Encontramos 3 géneros de los cuales necesitan una nueva circunscripción. ¿A qué me refiero con eso? Es que hay 3 géneros por los cuales la composición difiere la composición de Boucher, la composición de Pedro Reyes Castillo y la composición que arrojan nuestros resultados. Sin embargo, son cambios que realmente se pueden hacer muy fácilmente y de hecho el artículo, el paper que está sugiriendo esos cambios de circunscripción está en review ahorita, entonces espero que próximamente ustedes puedan leer este trabajo. Y 5 géneros no monofiléticos. Ahí está la palabra esta, no monofiléticos. Entonces, estos géneros que vemos acá eran géneros que antes considerábamos como grupos evolutivos naturales, pero que realmente no lo son. Y aquí, por ejemplo, este género Pseudacanthus lo podemos encontrar en esta parte del árbol y en esta parte de acá. Género Vindex, vemos que está separado aquí. Este género Petrejoides lo vemos que se está mezclando aquí en estas partes, igual este género Papilius y el género Ontotenius. Ahora bien, ¿de qué sirve o de qué señal nos puede indicar a la hora de encontrar estos géneros no monofiléticos? Y les voy a mostrar ese ejemplo con este género que se llama acá, que es un género Vindex. El género Vindex es un género de... Y encontramos una especie, que es esta acá, de la cual no le podemos poner un posicionamiento genérico porque se encuentra, básicamente tiene caracteres de Vindex y tiene caracteres de otro género que se llama Chilophasaloides. Entonces, ¿por qué es importante esclarecer el nivel taxonómico de estos grupos? Y se lo voy a mostrar con este género que se llama Vindex. ¿Okay? El género que se llama Vindex es un género de montaña que está distribuido como se considera actualmente a ambos lados del Istmo de Tehuantepec. Entonces, sabemos que acá en el Istmo de Tehuantepec es un valle y funciona como barrera biogeográfica para especies de montaña de Mesoamérica nuclear y de los linajes que se encuentran en las Sierras Madres en México. Entonces, Vindex se consideraba que era uno de esos géneros que existía a los dos lados de la barrera geográfica. Sin embargo, nuestro análisis nos está indicando que los Vindex que están al norte del Istmo de Tehuantepec se están agrupando como un grupo monofilético y los que están al sur del Istmo de Tehuantepec se agrupan como otro grupo monofilético, más relacionado con especies o con grupos de su mismo lado del Istmo. Entonces, por ejemplo, los Vindex del sur del Istmo de Tehuantepec están relacionados a este género que se llama Chilophasaloides, que también es endémico de Mesoamérica nuclear. Y el grupo del norte está relacionado a Proculejus, que es otro grupo que es endémico del norte. Entonces, lo que esto nos está indicando es que existe aún una mayor estratificación geográfica de la que conocemos con la clasificación actual. Como resultado de taxonómico, nosotros describimos un nuevo género. Es un género montano endémico en México y este paper ya fue publicado en el 2019, entonces por si les interesa y les quieren dar una revisión, está acá. El género se llama Tonantzin y lo identificamos fácilmente por, bueno, entre otros caracteres, lo que es muy particular de este género es esta parte morfológica, que es el cuernito de la cabeza, lo que llamamos la estructura mesofrontal, que es diferente a todos los otros tipos de estructura mesofrontal que nosotros conocíamos para Proculini. El nombre de este género es Tonantzin, la especie es Tonantzin tepetl, y está dedicada, sobre todo esto yo lo descubrí en la oficina de Pedro Reyes Castillo,
Y cuando lo fuimos a buscar, él me contó la historia de Tonantzin. Y luego yo leí un poco más de qué significaba y me di cuenta que decía que era una palabra que se utilizaba para las deidades femeninas por parte de los aztecas. Y la especie, o la única especie que tiene este género, se denomina Tonantzin-Tepetl, que significa nuestra diosa de las alturas. Y decidí ponerle así porque esta especie es endémica de un lugar en Veracruz, se le llama el Cofre de Perote, y actualmente solo la hemos colectado dentro del bosque de Pinabete del Cofre de Perote, que es este poquito espacio que vemos acá. Está más o menos por ahí entre los 2.800, arriba a los 2.800, hasta más o menos los 3.000 metros del nivel del mar. Entonces decidí ponerle, por las historias que me contó Pedro en ese viaje, y como un homenaje también a un poco la cultura mexicana, decidimos ponerle Tonantzin Tepetl a nuestra especie. Entonces, aquí podemos ver algo que realmente es muy impactante. En una montaña donde nos queda tan poco espacio, vemos linajes tan únicos como por ejemplo este, que para nosotros o a nuestro criterio merecía el nivel de un género totalmente nuevo dentro de la tribu de Proculini, que es una implicación para conservación que se debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, un poco de las implicaciones taxonómicas de este trabajo es que es necesaria una revisión de los conceptos del género Proculini y que nuestra filogenia sugiere una mayor estructura geográfica de lo esperado para la clasificación actual. Entonces, ahora ya nos metemos a un poco lo que le interesa a muchas personas, es la biogeografía del grupo, o básicamente cómo podemos explicar la distribución actual y la distribución pasada de lo que tenía esta familia pasada. Entonces, otra vez, ¿no? La historia evolutiva la deducimos desde nuestra historia filogenética. Como la historia filogenética de Proculini que teníamos hasta antes de este trabajo, o de Pasalius que teníamos hasta antes de este trabajo, se deducía de esta filogenia, esta era la forma de la que se contaba. Se contaba de que cuando los grandes grupos se dieron origen cuando Gondwana se separó en los continentes que tenemos. Y en Sudamérica quedó el ancestro de Pasalini. Y al final, el ancestro de todos los pasálidos que existían en el Nuevo Mundo. De ahí se diversificó y siguieron siendo miembros de la familia Pasalini. De alguna manera, y de eso existen varias hipótesis, los Pasalini lograron llegar a Mesoamérica. Y dentro de Mesoamérica, o de este arribo a Mesoamérica, surgió un linaje que se convirtió en Proculini. Entonces vemos acá diversificación, salto a Mesoamérica, y ya dentro de ahí surge un grupo que se llama Proculini, que se diversifica en Mesoamérica, en las montañas, y empieza a bajar hasta que logra colonizar Sudamérica de vuelta. Entonces, este proceso nosotros creíamos, o se creía que estaba pasando en el Cenozoico, en el Paleógeno. Entonces, nosotros vamos, ¿verdad? Sudamérica se separa de África hace más o menos 130 millones de años, luego Pasalini se diversifica, y creemos que estos saltos y esta diversificación pasó más o menos por ahí en los últimos 50 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios, que fue por ahí por los 65 millones de años. Así lo propone Boucher, y también
son algunas ideas de las que habla el maestro Gonzalo Hafter o el doctor Gonzalo Hafter en México, de cómo los pasálidos lograron colonizar América. Entonces, nosotros queremos, a partir de esa hipótesis, la queríamos poner en prueba, ¿no? Para eso, usando la filogenia, nosotros podemos traducir estas distancias que ustedes ven acá. Si ven, las ramitas tienen diferentes tamaños. Cada tamaño o los tamaños de las rayitas representan sustituciones, o por así podemos decir, representan mutaciones con diferencia al ancestro común. Entonces, básicamente, ese es qué tan distante es una especie o qué tan distante es la secuencia de esta especie con otra. Ok, utilizando esas distancias y puntos de calibración, que en nuestro caso fueron fósiles, nosotros podemos traducir esas distancias que representan número de sustituciones por millones de años. Nosotros la podemos calibrar a una temporada o para que nos representen tiempos de divergencia y crear lo que se llama un cladograma o un cladograma de tiempo, ¿verdad? Y a ese cladograma de tiempo hicimos un análisis biogeográfico donde básicamente compara entre 3 modelos biogeográficos o 3 modelos que reconstruyen la historia evolutiva del grupo y básicamente nos dicen a qué modelo se adecua más los datos que nosotros tenemos. Esto de acá es una caja negra, no voy a entrar en mucho detalle y si necesitan más detalle de cómo utilizarlo, pues podemos hablar en las preguntas siguientes. Y acá está lo que nosotros resultamos. Entonces, esta ya es la filogenia traducida, más bien. Entonces, la distancia de las ramas ahora representa tiempo. Acá vemos la escala del tiempo mesozoico. Los dinosaurios se extinguieron acá, al final del Cretácico. Bueno, ahí cayó el meteorito. Los dinosaurios se extinguieron un poco más por acá. Pero aquí vemos, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros creíamos que toda esta diversificación de América había pasado aquí en el Paleógeno? O más o menos por ahí de 50, 65 millones de años para acá. Lo primero que nuestro análisis sugiere es de que la diversificación en pasálidos ocurrió mucho antes de lo que nosotros creíamos. ¿Okay? Y vamos a ver qué tanto coincide nuestro análisis con lo que sabemos de cómo han evolucionado los continentes. Entonces, vemos que los pasálidos del Nuevo Mundo o el grupo, el origen que le dio a el ancestro que le dio origen a todos los pasálidos del Nuevo Mundo se separó de los pasálidos del Viejo Mundo en el Jurásico, en algún momento del Jurásico al Cretácico. Y vemos que coincide en alguna manera con la separación de África y Sudamérica. Entonces vemos que por ahí nuestra historia va coincidiendo con el rompecabezas de la evolución del continente. El otro evento importante es la separación de las dos tribus, que se acuerdan, nosotros habíamos dicho, se diversificó Pasalini en Sudamérica y luego pasó a Mesoamérica. No, nuestro trabajo dice que los Pasalini y Proculini se separaron por ahí en el Cretácico mediano, donde, si vemos aquí muy interesante, se estaba separando Sudamérica de Mesoamérica. Entonces, lo que a nosotros nos sugiere este análisis es que el grupo, los pasálidos se encontraban en ambos continentes, o sea, si nos vamos acá al pasado, se encontraban en Mesoamérica y en Sudamérica, y cuando Sudamérica se quiebra completamente de Mesoamérica, el grupo que le dio origen a Pasalini se queda aislado en Sudamérica y el grupo que le dio origen a Proculini queda aislado en Mesoamérica. Y entonces,
esta separación es mucho más vieja de lo que creíamos, y también todos los géneros. Y aquí viene una cosa muy interesante. Es que se ve que la mayoría de géneros de Proculini, o esos clados a nivel genérico de Proculini, se empezaron a originar en el Eoceno y el Oligoceno. ¿Qué es lo que está pasando durante esa época a los continentes? Y es donde observamos el levantamiento de tierra de lo que actualmente es el núcleo centroamericano, ¿no? Entonces, el origen de los géneros de Proculini, nuestros análisis sugieren que coincide con ese levantamiento de tierra. El origen de las especies, o eso es cuando se originaron los géneros. Ahora es cuando diversificaron esos géneros. Nuestro análisis sugiere que la diversificación de esos géneros ocurrió por ahí del Plioceno, eso es, en este espacio aquí hace más o menos 10 millones de años, que es muy interesante porque vemos que coincide con un levantamiento de montañas o con una alta actividad generadora de montañas. Recuérdense, un grupo altamente correlacionado con montañas, que aquí parece haberse diversificado cuando las montañas aparecieron, más que haberlas polinizado, ¿no? Entonces, hace sentido de que un grupo que ha estado en montañas desde su origen tenga una alta conservación de nicho filogenética. Entonces, temporalmente, eso es lo que nos dice el rompecabezas. Ahora, a explicarles un poco de lo que nos dice la biogeografía. Entonces, para el análisis biogeográfico, nosotros dividimos América basado en la distribución de pasálidos en estas grandes áreas. Sudamérica, el Chocó Darién, lo que nosotros llamamos el sur de Mesoamérica, que incluye Costa Rica, Panamá, hasta el Istmo de Panamá, de la depresión de Nicaragua hasta el Istmo de Tehuantepec, Mesoamérica nuclear, el norte de Mesoamérica, o la zona de transición mexicana, por si hay mexicanos en el público, y el Neártico. Bueno, entonces, nosotros a cada punto que está acá le dijimos dónde era la distribución actual de los pasálidos. Y haciendo todos los cálculos dentro de esa caja negra, nos dio lo que se le llaman áreas ancestrales, o diciendo, miren, este clado probablemente vivía en este lugar. Vemos acá que dice que Pasalini vivía en Sudamérica y Mesoamérica. Entonces, nosotros estábamos proponiendo que se quedaran aislados en Mesoamérica. Lo que mi análisis biogeográfico nos está diciendo es, miren, probablemente, el área más probable de distribución de Pasalini es dentro de Sudamérica y Mesoamérica. Proculini, sin embargo, vemos que sí viene o proviene de un aislamiento donde los pasálidos de Proculini se quedaron aislados aquí en Mesoamérica nuclear y Mesoamérica del norte. Y si se ven más interesantes es, mientras va pasando el tiempo, estos van migrando hacia el sur. Entonces, si se dan cuenta, empiezan aquí, en esta área FE, y luego se van expandiendo hacia el sur, hacia D, y estos clados que están acá son los que logran expandirse a C y D. Entonces vemos una colonización de norte a sur cuando va apareciendo la Tierra o la Tierra del núcleo centroamericano, ¿no? Y realmente es un rompecabezas que parece, los análisis indican que parece casar muy bien. Entonces, en resumen, los tiempos de origen de verificación para Pasalini son más antiguos de lo que estaban postulados. Pasalini se originó y diversificó en Sudamérica. Sin embargo, o sea, fue un ancestro común que dio origen a Pasalini y luego a Proculini, el cual se diversificó en Mesoamérica. Entonces, y todo esto, bueno, y al fin, ¿qué, verdad? Si solo nos interesa a los que andamos con el hacha buscando pasálidos, ¿qué le podemos sacar o cómo le podemos sacar raja? Y aquí voy a hablarles un poquito de las implicaciones que tenemos en conservación
y un poco de la futura investigación a la cual yo quiero llevar este lugar, este trabajo. Y básicamente en 1979, por ahí por el 82, el doctor Charles McBean y el doctor Schuster hicieron un transecto altitudinal donde fue que ellos documentaron muy bien la estratificación de pasálidos a nivel altitudinal. Entonces ahí se ve bien, oh, miren, aquí están los ojigues, aquí está este grupo de tierras bajas. Y básicamente ellos encontraron que existía un recambio de especies a más o menos 1500 metros al nivel de mar, donde se cambia de especies de montaña media, montaña baja, a especies de montaña alta, y que a partir de los 2700 ya los pasálidos no estaban, por lo menos que ellos no encontraron. Entonces, nosotros repetimos ese estudio para ver si actualmente observamos los mismos patrones. Y esto fue lo que encontramos. Lo primero que encontramos en el volcán Atitlán es que a mayor altitud, un menor número de especies. Encontramos que existe un recambio de especies también, o sea, dos grupos. Un grupo de tierras medias y bajas y un grupo de tierras altas o un grupo montano. Sin embargo, nosotros el recambio de especies lo encontramos a más o menos 1800 metros sobre el nivel del mar. Y como ellos no encontramos pasálidos arriba de 2700 acá. Entonces, ¿qué implica esto? Implica esto que a esos grupos montanos se está reduciendo el hábitat. Ahora bien, esto es un estudio que se tiene que replicar y tenemos que tener más muestras para poder documentar bien cómo está haciendo el proceso o a qué se debe la reducción, a qué se debe la subida de esa línea. En el volcán Santa María, que es el volcán que ellos hicieron, volcanes de Guatemala, ellos observaron que existe un recambio de especies a 1400, ellos observaron también recambio de especies a más o menos 1500, no encontraron pasálidos arriba de 1700. Nosotros no encontramos ninguna relación entre la altitud y el número de especies. Encontramos un recambio de especies a más o menos 1400 metros sobre el nivel del mar. Encontramos un segundo recambio de especies a 2400, o sea, hay un grupo montano acá. Y luego hay un grupo que está más arriba aún. Y sí logramos colectar arriba de 2700. De hecho, tenemos un registro de 3498 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vemos acá que en más o menos 40 años, por lo menos en las dos repeticiones que se han hecho de este estudio, se puede decir que la distribución de la fauna de pasálidos altitudinal ha cambiado. Ahora, ¿por qué es importante esto? El cambio, nosotros estamos correlacionando esto ahorita con el cambio de uso del suelo, de tener un bosque montano a tener cultivos de café. Estas son las especies que observamos en el volcán Atitlán y en el volcán Santa María. Se encuentran dentro del clado montano que ha existido en esas montañas desde hace más o menos 60 millones de años, que sobrevivió la extinción de los dinosaurios, y otros clados que son un poco más recientes, pero que también han sido estrictamente montanos. Entonces, todas estas especies que dependen de esos parchecitos pequeños de bosque están en alto peligro. Y esta es una simulación, Lyra, que está hecho por este autor, Lyra y otros autores, donde en verde ellos mencionan actualmente cuál es el lugar potencial para tener bosques en Centroamérica. Y en el lado B, en morado, se está enseñando por factores climáticos los lugares que proyectamos donde se va a perder el bosque y se va a cambiar a pastizales. Estos son animales que comen madera, entonces son altamente dependientes del bosque. Y vemos que acá, donde están los volcanes Santa María, observamos un recambio. Pues entonces estamos en riesgo de perder todo el hábitat que alberga esta diversidad. Si a eso le aunamos el hecho de que existe esto digamos solo es con factores climáticos, le aunamos el hecho de que hay una pérdida
muy grande de bosque donde se está cambiando por tierras que son agricultura, pues ya nos da una cosa alarmante. Entonces, para ir terminando, yo les estoy dando el ejemplo de lo que pasó en una tribu, una especie que para escarabajos, más o menos estamos hablando que hay 500 especies aquí en todo el Nuevo Mundo, 60 para Guatemala, para los que somos guatemaltecos, un grupo que realmente no es tan numeroso si lo comparamos con otros. Entonces, estos bosques montanos de los cuales dependen los escarabajos, los pasalios, también hay otras especies que dependen de ellos y que estas son naturalmente parchadas. Y estos niveles de endemismo que se exhiben en pasalios también los exhiben otros organismos que en potencia pueden estar en el mismo peligro, ¿no? Entonces, en conclusión, de mi trabajo de doctorado, de esa pregunta que empezó hace más o menos 10 años, logramos establecer que el trabajo ayudó a resolver preguntas taxonómicas, que aunque la diversidad de pasalios esté bien documentada, aún se siguen descubriendo nuevos taxas, y que para Proclini y Mesoamérica es un centro de origen y diversificación taxonómica. Y esto es para mí una de las oraciones que me encanta decir. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de Mesoamérica o de la zona de transición mexicana, la vemos así, como el gran corredor mesoamericano de especies, donde se juntan las especies que provienen del norte y las especies que provienen del sur. Entonces, la diversidad de Mesoamérica se debe a este intercambio de faunas o a un intercambio de faunas que existió un poco más en el pasado. Eso lo encontramos a nivel de ciencias, es uno de los pocos ejemplos, uno de los muchos ejemplos que encontré donde se maneja este concepto. A nivel de políticas, y el medidor más grande que tengo de cultura general en el momento se llama Wikipedia, lo encontramos a nivel de Wikipedia. Entonces estamos enseñando que Mesoamérica debe su diversidad a un intercambio o a que es una zona de transición, cuando sí, gran parte de la diversidad se debe a eso, pero también tiene un componente que se diversificó in situ, y eso es algo que creo que se debe empezar a reforzar un poco más a nivel de ciencia para que se vea reflejado a nivel de políticas y al final llegue a ser reflejado en cultura general. Entonces, de acá nosotros podemos seguir haciéndonos una infinidad de preguntas, pero un poco de las que me quedaron a mí o en lo que yo voy a llevar esta línea de investigación es que nosotros sabemos que existe ese grado de conservatismo de nicho en Proclini, sabemos que le gustan las montañas, pero aún no sabemos por qué ni cómo, ¿verdad? Y entonces hay algunas hipótesis que podemos probar, como son la preferencia de microhábitats, o si son interacciones ecológicas, aunado a todas estas cosas históricas. Sin embargo, eso ya es otro quintal de harina del cual necesitaría un poco más de tiempo para hablar. Y como creo que ya me estoy pasando un poquito del tiempo, muchas gracias a todas las personas que formaron parte de este trabajo en la Universidad de Memphis y en otras instituciones que han logrado colaborar y han hecho mi sueño realidad, que es contestar estas preguntas que tengo sobre la naturaleza del lugar donde yo crecí. Entonces, ya con eso abro para preguntas, si todavía está conectada la gente, porque no he estado viendo. Saludos. Soy Denis Roldán, Zootrópico. ¿Cómo le va? ¿Qué onda, Denis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te van, Chiqui? Es un gusto escucharte y me alegra muchísimo que ya estés en este nivel. Pues fíjate, Cristian, está muy interesante tu trabajo de doctorado. En el 2006 hicimos un recorrido con ¿qué? con el otro Cristian, con Cristian Marroquino. Con mi tocayo. Con tu tocayo. Recorrimos 16 bosques aquí en la región Chortí, te cuento.
Y en el único bosque que encontramos pasálidos, que quiero ver la posibilidad de más adelante me puedes pasar tu contacto porque te quiero mandar las fotografías. Estas las tomé allá en el volcán El Gigante, entre Chiquimula y Zacapa. Era un lugar bien interesante. Pues. Entonces, sí me gustaría mandarte la verdad para que tal, de repente, quién sabe, ¿no? Es algún grupo de los que mencionaste en tu tesis, que creo que está muy, muy interesante. Y bueno, te recalco, te felicito. Así que estamos adelante. Un gustazo verte. Gracias a Manuel también, que él fue el que me invitó a la charla. Y espero no sea la última, sino que sea el inicio de muchas, viejo. Un saludo desde Chiquimula, bueno, gracias, Denis. tu tierra. Gracias, y ahí contáctame por Facebook y ya miramos los pasálidos o nos vamos a verlos con el doctor Schuster. Perfectísimo, gracias. Tenemos unas preguntas en el chat y se pasan dos de primero y luego pasamos al micrófono. El doctor Aristeo Ortega de Loya, saludos hasta México, doctor. Pregunta, dentro de los Proculini, ¿cómo ha influido la revolución alar en la identificación de la tribu y si esta muestra alguna relación con la filogenia obtenida? Sí, bueno, realmente eso no lo hemos reconstruido. Te puedo decir que no tenemos los análisis en general, ¿verdad? Doctor, parece que esta reducción alar, y aquí voy a especular, es el efecto de que han estado en las montañas desde que se han originado. Entonces han estado ahí ya desde tanto tiempo, y realmente son grupos que yo postulo, y esta es una hipótesis que quiero probar, que son altamente efectivos. Entonces son altamente, los grupos que están en la montaña son los mejores para degradar madera en la montaña de pasálidos. Entonces las especies bajas que están intentando subir, yo creo que se ven excluidas de esa competitividad. Entonces, ya sabemos que en islas, cuando hay grupos que tienen un recurso, más bien lo están monopolizando, tienen competencia un poco baja, se tiende a esa reducción alar. Entonces, yo creo que la reducción alar es un producto de ese aislamiento, porque ese aislamiento, y eso no sé, la verdad no sé, es algo que tenemos que entender, ocurrió antes de la reducción alar. Ahora, en la diversificación de especies, es probable que la reducción alar haya tenido un papel más importante. Porque, digamos, los géneros se quedaron sin alas, o los géneros que son completamente braquíteros se quedaron sin alas, y ya empezaron a aislarse más localmente. Y de ahí surgen las especies. Sin embargo, ahí estoy especulando y dando al aire por lo que sabemos. No es algo que aún tenemos que estudiar. Gracias. Hay otra pregunta acá de Pablo Silva Rodríguez. Él pregunta, al tener un grupo altamente diverso y con estratos altitudinales, ¿existen adaptaciones morfológicas que estén presentes o ausentes en diferentes especies dependiendo de la altura de la que habiten? La reducción alar. O sea, básicamente solo observamos que linajes que están en alta altura tienen reducción alar. Porque el nicho, digamos, el nicho ecológico de descomponedores es conservado alrededor de todas las especies de pasálidos. La morfología, digamos, la morfología tiende a ser bastante estable, entonces no vemos tantas adaptaciones morfológicas para el hecho del sustrato que ocupan. Entonces, la única que no sé si es una adaptación o es un producto del aislamiento es la reducción alar. Tenemos otra pregunta acá de Rogelio Ochoa. Felicidades por los hallazgos, muy interesante. Felicitaciones por la nueva especie y todo el trabajo implica importantes hallazgos para la biodiversidad. ¿Cómo está afectando el cambio climático a los escarabajos pasálidos? Bueno, esa es la parte que aún tenemos que explorar, ¿verdad? Es lo que tenemos que buscar. Entonces, los puede afectar de una forma directa.
realmente no sabemos aún, como yo les dije, por qué los escarabajos de montaña se quedan en la montaña. Entonces, puede ser por cuestiones climáticas como humedad, o porque ahí están las especies que ellos comen más. Eso aún no lo sabemos. Entonces, sí, son presiones climáticas. Sabemos que a los pasálidos les gustan los lugares húmedos, y pasálidos endémicos nosotros encontramos, o hay muchos lugares donde existe humedad, bosque nuboso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando observamos una alta en la temperatura, una reducción en la precipitación, podemos predecir que es probable que va a afectar a las especies que se encuentran en esa área. Entonces, si vemos en la montaña, la temperatura desciende mientras nosotros subimos en la montaña, y también la carga de humedad en el aire va aumentando cuando llegamos a un punto que es el bosque nuboso, donde se crean las nubes, ¿verdad? Porque el aire se vuelve tan frío que no puede sostener tanta humedad y crea este lugar. Entonces, necesitamos ese declive en temperatura para que se dé ese fenómeno. Si ese declive en temperatura sigue subiendo y subiendo, entonces vamos a tener menos espacio físico, porque las montañas, o sea, si son cónicas, o nuestro modelo de montaña es cónico, si la condensación se da más arriba y más arriba, se va reduciendo. Entonces se cree que es una de las formas en que el cambio climático puede afectar a los pasálidos, sobre todo a los endémicos. Yo tengo una pregunta. Con los árboles anteriores que eran solo de morfología, creo que uno de Pedro y el otro de apellido francés, y con los tuyos, digamos, cuando ellos resolvieron sus árboles, pues tenían caracteres morfológicos que soportaban ciertos grupos. ¿Cómo quedaron estos caracteres en tus análisis? ¿Y quedaron convergentes o siempre quedaron soportando sus grupos? Mira, no quiero entrar a tanta polémica, ¿no? Nosotros, los 57 caracteres que logramos, que quisimos evaluar, fueron caracteres que creímos que eran importantes, o que se han postulado como importantes para la distinción de grupos. En nuestros análisis, un carácter, que es la exposición del frontoclipio, y que es el carácter que Pedro Reyes Castillo usó para definir Proculini, es el único carácter que realmente, el único carácter morfológico que realmente nos ayuda digamos, a diagnosticar un grupo. De todos los demás que nosotros, los 57 que encontramos, eran caracteres que, bueno, presentaban plesiomorfias o ya estaban mayormente distribuidos en el árbol. Entonces, una de las cosas es que tenemos que encontrar caracteres morfológicos que nos ayuden a definir estos grupos a más detalle. Ese es un estudio que aún se debe realizar. Y realmente no encontrando nuevos caracteres, pero evaluando, utilizando las filogenias más recientes, es evaluando caracteres ya existentes, ¿no? Gracias, Cristian. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, puede abrir el micrófono y hacérsela directamente a Cristian. Pues yo creo que ya no hay nadie. Entonces, te agradecemos mucho, Cristian, un excelente trabajo, y también pues bienvenido al equipo de CUSAC, y gracias a todos también que participaron el día de hoy. Si alguien necesita alguna constancia de participación, hay un enlace que puso la maestra Villatoro, y también la charla estará grabada en la página de YouTube. Entonces, pues les deseamos que tengan feliz tarde y que estén seguros en sus casas. Bueno, sí, de mi parte, muchas gracias. Gracias por la recepción.
y Manuel me dé la tortilla de harina ahí de la señora cuando llegue a esa capa. Estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí.